Prepárate para descubrir las prácticas más escalofriantes que eran totalmente normales para el vikingo más temido. ¿Te imaginas lo que hacían? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero ¿quién era este vikingo tan temido? No hablamos de un simple guerrero amigo. Hablamos de Björn Ironside, hijo de Ragnar Lothbrok, una leyenda envuelta en misterio y sangre. Su nombre, que significa Björn el de hierro, te da una idea de su reputación, ¿verdad? Se le atribuyen hazañas increíbles, saqueos despiadados y una astucia militar que lo convertía en una pesadilla para sus enemigos. Imagina la imagen de un hombre alto, musculoso, con una mirada penetrante que te helaría la sangre. Sus incursiones por el Mediterráneo fueron épicas. Se enfrentó a ejércitos mucho más grandes que el suyo, empleando tácticas brillantes y una ferocidad sin igual. Piensa en las historias que se contaban sobre él en las tabernas vikingas, llenas de exageraciones, sí, pero también con un fondo de verdad aterradora. Su fama lo precedía, sembrando el terror incluso antes de que llegara su flota a la costa. No solo era un gran guerrero, también un hábil estratega y un líder carismático que inspiraba lealtad ciega en sus hombres. Imagínate la escena, él en la proa de su dracar, con el viento en su rostro guiando a su ejército hacia la victoria. Un líder que no dudaba en sacrificarlo todo por la gloria y el botín. Un hombre que se convirtió en leyenda, un nombre que resonaba con miedo y respeto a partes iguales a lo largo y ancho de Europa. Sí, amigo, su nombre resonaba con miedo. Pero, ¿cómo era un día normal para Björn Ironside? Imaginemos, el sol apenas asoma sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos rojizos. Tú, como un vikingo más, te levantas con el amanecer, el frío te cala hasta los huesos, el olor a humo de la hoguera y a carne salada llena el aire. Tu día comienza con una simple tarea: limpiar tu hacha, afilar tu cuchillo, prepararte para lo que pueda venir. Después, un desayuno rápido, pan de centeno, quizás algo de pescado seco, o si tienes suerte, un poco de carne. No hay tiempo para lujos. La vida del vikingo es dura, y la supervivencia depende de la eficiencia. Luego comienza el trabajo. Dependiendo de la temporada, podrías estar pescando, cultivando, construyendo, reparando barcos o preparándote para una incursión. Cada día es una lucha contra los elementos y contra la incertidumbre. Por la tarde, si no hay trabajo urgente, podrías dedicarte al entrenamiento. El combate cuerpo a cuerpo, el manejo de armas, el tiro con arco. Era crucial estar preparado para la guerra, para la defensa de tu hogar, para la supervivencia. La noche traería un descanso breve, alrededor de la hoguera, compartiendo historias, canciones y preparándose para un nuevo día, lleno de los mismos desafíos y peligros. Despiertas con el olor a carne asada y el humo que se eleva desde el fogón. Un festín se prepara, amigo. Imagina la escena: un enorme jabalí asado, su piel dorada y crujiente, rodeado de cuencos humeantes llenos de gachas de avena y raíces. El aire está lleno de aromas intensos, una mezcla de especias desconocidas para ti, y el olor a madera quemada. Los guerreros se sientan alrededor de una mesa tosca, hecha de madera maciza. La cerveza de miel fluye libremente, y la conversación es ruidosa y animada. Pero cuidado, amigo, porque en medio de la fiesta puedes encontrar algo más que comida. Las cabezas de tus enemigos, cuidadosamente preparadas y exhibidas como trofeos, son parte del paisaje. Sí, amigo, parte de este banquete sangriento. No es solo un festín para alimentar el cuerpo, sino también para alimentar el orgullo y el espíritu guerrero. Un recordatorio constante de tu poder y tu lugar en la sociedad vikinga. Pero el festín no se completa sin bebida, ¿verdad? Imagina el sabor de la hidromiel, dulce y embriagadora, servida en cuernos de animales. Era la bebida favorita de los jefes vikingos, una mezcla de miel, agua y especias que te dejaría con una calidez reconfortante en el duro invierno nórdico. Te la imaginas burbujeando en un cuerno, reflejando la luz del fuego, un auténtico elixir de los dioses. Pero la hidromiel no era la única opción. La cerveza, elaborada con cebada y otros granos, era una bebida común, incluso para los guerreros. No era como la cerveza que conoces hoy, era más turbia, más fuerte, con un sabor intenso a malta. Piensa en ese sabor potente, un poco amargo, que te acompañaría en las largas noches de historias y canciones vikingas. Y si buscabas algo aún más potente, pues existían bebidas fermentadas de frutas, a veces mezcladas con hierbas y especias, que podían llegar a ser realmente fuertes. Hablamos de bebidas que te dejarían KO en un santiamén, capaces de potenciar la furia de un berserker o ayudarte a olvidar, aunque sea por un rato, la dureza de la vida vikinga.
Imagina el misterio en cada sorbo, pero la hidromiel solo era el preludio de algo mucho más sangriento. Hablamos de las armas vikingas, las herramientas de su terrorífica leyenda. Imagina el peso de una espada danesa en tus manos, su filo afilado capaz de partir un hueso con facilidad, forjadas con acero de excepcional calidad. Estas espadas no eran solo armas, eran extensiones de su furia. Y luego están los hachas, compañero. No cualquier hacha, sino las terribles hachas de batalla vikingas, con sus afiladas hojas y sus pesados mangos de madera dura. Con ellas podían derribar escudos, partir armaduras y cortar a través de carne y hueso con una eficiencia brutal. Un golpe certero significaba la muerte casi segura. Piensa en el miedo que debieron inspirar estas armas, en el terror que sembraban en sus enemigos. No solo eran instrumentos de guerra, eran símbolos de poder, de ferocidad y de una implacable sed de conquista. Cada golpe era un rugido ensordecedor, cada herida, una sentencia de muerte. El terror que infundían era parte de su estrategia, una herramienta tan efectiva como el acero mismo. Pero las armas no eran nada sin la habilidad de llegar hasta el enemigo. Imagina el rugido del mar, el viento en tu cara mientras navegas en un drakkar, un barco largo y veloz, construido con la maestría de los mejores carpinteros vikingos. Tú a bordo sientes la madera pulida bajo tus manos, el peso del remo, el oleaje que golpea el casco. Es una danza entre hombre y mar, una sinfonía de poder y precisión. La navegación vikinga no era solo fuerza bruta, era estrategia y conocimiento profundo del mar. Tú, observando las estrellas, el sol, las aves marinas, aprendes a leer las señales de la naturaleza, a predecir las corrientes, los vientos. Cada ola es una lección, cada tormenta una prueba de tu temple. Conocías las rutas secretas, los pasos ocultos a través de los fiordos y estrechos, una red de caminos marítimos que te permitían llegar a cualquier lugar. Y no te olvides de la construcción naval. Tú, participando en la creación de estos barcos formidables, comprendes la importancia de cada clavo, cada tablón, cada vela. Eran obras maestras de ingeniería, capaces de soportar los embates del océano, de navegar por aguas desconocidas. Su diseño ingenioso, su resistencia excepcional, te permitían llegar a costas lejanas, sembrando el terror y la leyenda vikinga por todo el mundo conocido. Pero ¿qué impulsaba a estos guerreros? Su fe era algo muy diferente a lo que conoces. Imagina un mundo donde Odín, el dios de la guerra y la sabiduría, reina supremo. Él es quien te ofrece la gloria en Valhalla, su gran salón celestial, tras una muerte gloriosa en batalla. Piensa en el poder de Thor, el dios del trueno, cuyo martillo Mjolnir destruye a tus enemigos y protege tu hogar. Para ellos, estos dioses no eran simples figuras, sino fuerzas reales que moldeaban sus vidas y su destino. Y para asegurar el favor de los dioses, los vikingos realizaban sacrificios. No hablamos de simples ofrendas, sino de sacrificios humanos. Quizás te parezca escalofriante, pero para ellos era una forma de asegurar una buena cosecha, una victoria en batalla o el favor divino en momentos de necesidad. Imagina el ritual, la tensión en el aire, el miedo y la fe mezclados en una danza macabra entre la vida y la muerte. Era una práctica común, una parte integral de su creencia. Estos sacrificios, aunque brutales a nuestros ojos, eran una parte esencial de su compleja cosmovisión. No lo veían como algo cruel, sino como un acto necesario para mantener el equilibrio entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Recuerda que su mundo estaba lleno de misterios, de fuerzas ocultas que debían ser apaciguadas. Para entender al vikingo más temido, tienes que comprender su profunda conexión con sus dioses y las prácticas que utilizaban para ganarse su favor. Era una cuestión de supervivencia, tanto física como espiritual. Y hablando de la gloria de Odín, ¿te imaginas cómo enviaban a sus guerreros más valientes al Valhalla? No era con un simple entierro. Para un vikingo de alto rango, la muerte significaba un viaje final, un último viaje marítimo hacia el más allá. Se preparaba una embarcación, a veces un barco de guerra, adornando su interior con objetos valiosos. Piensa en armas, joyas, comida, incluso sus caballos favoritos, todo lo necesario para el viaje eterno. El cuerpo, a veces incluso con su caballo, se colocaba en el centro del barco. Los objetos que lo acompañaban no eran solo adornos, representaban su estatus y su preparación para la vida después de la muerte. Una especie de equipaje para el viaje al reino de Odín. Era una ceremonia impresionante, un último adiós con todo el esplendor que merecía un guerrero vikingo. Luego el barco, con todo y su carga preciada, se incendiaba. Las llamas envolvían la embarcación,
creando un espectáculo impresionante y ritual. Un último viaje envuelto en fuego y humo, que se elevaba hacia los cielos, llevando al guerrero hacia su destino final. Imagina el rugido de las llamas, el crujido de la madera, el olor a madera quemada y a la piel de los animales sacrificados, una escena poderosa y llena de simbolismo. Pero el viaje al Valhalla no era gratis, ¿verdad? Para asegurar ese pasaje glorioso, un guerrero vikingo necesitaba acumular riquezas. Y aquí es donde entra en juego el saqueo. Piensa en ello: oro, plata, sedas exóticas, armas relucientes. Todo lo que podían arrebatar en sus incursiones se convertía en un símbolo de su poder y valor. No era solo codicia, era una inversión en su propia inmortalidad. El botín no se quedaba en manos de un solo guerrero. Se repartía entre la tripulación según un sistema jerárquico que reflejaba la estructura social vikinga. El líder, naturalmente, se llevaba la mayor parte, pero los guerreros menos experimentados también recibían su parte, incentivando la lealtad y la participación en futuras expediciones. Imagina la tensión, la emoción, el reparto del tesoro después de una victoria. Este sistema económico, basado en el saqueo y el comercio posterior del botín, era fundamental para la sociedad vikinga. No solo financiaba las expediciones, las armas, los barcos, sino que también permitía el desarrollo de artesanías, la construcción de asentamientos y el intercambio de bienes con otros pueblos. Era un sistema brutal, sí, pero también increíblemente efectivo. Sí, oro, plata, pero también personas. La esclavitud era una parte integral de la vida vikinga, ¿sabías? No era algo excepcional, sino una práctica común. Imagina las redadas. No solo se llevaban tesoros, sino también a hombres, mujeres y niños para ser vendidos o utilizados como mano de obra. Estos esclavos, o thrall como se les llamaba, realizaban trabajos pesados, desde la agricultura hasta la construcción naval. Algunos eran prisioneros de guerra, otros eran víctimas de secuestros o deudas impagables. Su vida era dura, sin duda, lejos de la gloria del Valhalla. La condición de esclavo podía heredarse, pasando de generación en generación. Aunque algunos esclavos podían llegar a obtener su libertad, era un proceso difícil y a menudo dependía de la buena voluntad de su dueño. Piensa en la incertidumbre, la falta de derechos, una vida completamente diferente a la de un guerrero vikingo libre. Pero esas redadas, ¿cómo se llevaban a cabo? Imagina la escena: largas naves surcando el mar, silenciosas como fantasmas, acercándose a la costa. Los vikingos, guerreros feroces, desembarcaban con una rapidez sorprendente, una oleada humana de hachas, espadas y lanzas. Su táctica favorita era la sorpresa, el ataque rápido e inesperado, aprovechando la confusión y el miedo para desmantelar la defensa enemiga. Tú, en medio de esa batalla, te podrías encontrar rodeado de gritos, sangre y el caos. La brutalidad vikinga era legendaria. No había cuartel. La violencia era parte integral de su cultura guerrera, una demostración de fuerza y valentía. Las batallas eran sangrientas, sin reglas ni contemplaciones. Se utilizaban armas de todo tipo, desde hachas de doble filo hasta espadas largas y afiladas, lanzas y arcos. No se buscaba la captura, sino la aniquilación del enemigo. La muerte era una constante, una presencia omnipresente en el campo de batalla. Pero la guerra vikinga no se limitaba al combate cuerpo a cuerpo. Eran maestros en el asedio, capaces de sitiar fortalezas durante semanas, incluso meses, hasta que la resistencia enemiga se quebraba. Utilizaban catapultas y otras máquinas de guerra para derribar muros y torres, abriendo brechas en las defensas. Su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y tácticas de guerra los convertía en un enemigo formidable, temido en toda Europa. Tú, imaginándote en medio de un asedio, sentirías el peso de la desesperación. Pero la vida de un vikingo no era solo saquear monasterios. Las guerras tribales eran una constante, ¿sabías? Imagina las rivalidades entre clanes, la lucha por el poder, por la tierra fértil, por los mejores pastos para tu ganado. Eran conflictos sangrientos, a menudo por recursos escasos, que definían la vida y la muerte de toda una tribu. A veces esas guerras se libraban entre clanes vecinos, pero otras veces involucraban a tribus enteras, alianzas complejas y traiciones que cambiaban el mapa de poder en cuestión de días. Piensa en las estrategias, las negociaciones secretas, las promesas rotas, un mundo de intrigas donde la lealtad era un bien preciado, pero a menudo efímero. Estas alianzas, a menudo forjadas en sangre y selladas con juramentos solemnes, podían ser tan frágiles como una hoja de hielo, un insulto,
una traición percibida o simplemente una mejor oferta de otro clan, podían romperlas en un instante, llevando a la guerra a aquellos que antes eran aliados. La supervivencia dependía de la habilidad para formar y romper alianzas estratégicamente. Pero la lucha por el poder no era lo único que preocupaba a los vikingos. Para asegurar buenas cosechas, victorias en batalla y la protección de sus dioses, se llevaban a cabo sacrificios humanos. Imagina la escena: un ritual sombrío bajo la luz de la luna, el aire cargado de tensión y el olor a incienso. Tú como espectador podrías sentir el miedo y la reverencia en la atmósfera. A veces eran prisioneros de guerra los elegidos para ser ofrecidos a Odín, Thor o Freyja. Otras veces eran sacrificios voluntarios, personas que creían que su muerte aseguraría la prosperidad de su comunidad. Piensa en el valor o la desesperación que debía sentir alguien dispuesto a ese extremo. Se cree que los sacrificios se realizaban de diversas maneras: decapitación, ahorcamiento, incluso inmolación. Los detalles exactos varían según las fuentes y las regiones, pero la imagen que surge es la de una práctica profundamente arraigada en su cultura y creencias religiosas. Tú podrías imaginar los gritos, los gemidos y el silencio posterior a la ceremonia. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? Las crónicas vikingas, aunque escasas, nos ofrecen destellos escalofriantes de su violencia. Imagina por un momento los runas grabados en piedra, relatos fragmentados que hablan de batallas sangrientas, de saqueos despiadados, de la muerte como un premio y un precio a pagar. Tú mismo podrías sentir el peso de la historia al leer sobre las incursiones, la furia de los guerreros, la destrucción de aldeas enteras. Esas crónicas no son solo relatos fríos, son ventanas a una realidad brutal. Hablan de la hazaña con la que se enfrentaban a sus enemigos, de la crueldad en la ejecución de los prisioneros. Piensa en la descripción de un ataque, en la descripción de los gritos de terror, en la imagen del fuego consumiendo todo a su paso. Las crónicas no buscan glorificar la violencia, sino registrarla, con toda su crudeza. A través de estas crónicas, podemos reconstruir, aunque sea parcialmente, la mentalidad de los guerreros vikingos. No se trataba solo de fuerza bruta, había un código, una cultura de la violencia que se transmitía de generación en generación. Era parte de su identidad, de su orgullo, de su forma de entender el mundo. Observa cómo esa violencia se entrelaza con sus creencias, sus ritos y su visión del honor y la gloria. Pero ¿qué hay de cierto en esas historias de canibalismo vikingo? Las sagas a veces mencionan rituales extraños, y aunque no siempre están claras, la evidencia arqueológica empieza a darles peso. Imagina por un momento lo que significaba la supervivencia en aquellos tiempos: la escasez de alimentos, un invierno brutal, un enemigo derrotado. ¿Hasta dónde llegarías tú para sobrevivir? Se han encontrado restos óseos con marcas que sugieren desmembramiento y consumo. No es una prueba definitiva, pero sí una pista inquietante. Piensa en la presión social. ¿Qué pasaría si tu tribu estuviera al borde del hambre? ¿Te atreverías a cruzar esa línea, a recurrir a una práctica tan tabú? Algunos estudios sugieren que el canibalismo era un acto ritual, un gesto de apropiación de la fuerza del enemigo. Te lo puedo pintar así: después de una batalla sangrienta, devorar al oponente no era solo una forma de obtener nutrientes, sino de absorber su poder, su valor, su esencia misma. Una práctica salvaje o una estrategia de supervivencia llevada al extremo. Pero la vida de un vikingo, incluso la del más temido, no estaba exenta de peligros invisibles. Imagina tú las largas travesías en barco, la falta de higiene, el contacto constante con animales y personas enfermas. Las enfermedades eran un enemigo silencioso, tan letal como cualquier espada. Hablamos de plagas, de epidemias que diezmaban a las poblaciones enteras, dejando tras de sí un rastro de muerte y sufrimiento. La peste bubónica, por ejemplo, seguramente causó estragos entre los vikingos. Piensa en las ratas, omnipresentes en los barcos y asentamientos, portadoras de esta terrible enfermedad. Un simple mordisco de una pulga infectada podía significar una muerte lenta y agonizante. Y no era la única. Otras enfermedades infecciosas como la disentería o la tuberculosis eran también comunes, debilitando a los guerreros y reduciendo su eficacia en batalla. La falta de conocimiento médico y la ausencia de tratamientos efectivos convertían a estas enfermedades en sentencias de muerte casi inevitables. Las hierbas y remedios naturales eran las únicas opciones, a menudo insuficientes para combatir la fuerza de la infección. La vida era precaria, y la amenaza constante de la enfermedad se añadía al peligro de la guerra y las inclemencias del tiempo.
Te imaginas vivir con esa incertidumbre. Pero, ¿qué pasaba cuando la enfermedad golpeaba? Tu medicina vikinga era, digamos, peculiar. Olvídate de hospitales relucientes. Aquí la curación se basaba en la naturaleza y en un profundo conocimiento, o superstición, según se mire, de las plantas y las fuerzas místicas. Imagina a un chamán, un seidr, mezclando hierbas en un caldero humeante, susurrando conjuros para ahuyentar a los espíritus malignos que, según creía la gente, causaban la enfermedad. Las plantas jugaban un papel crucial. La angélica, el beleño, la amapola, muchas con propiedades medicinales, aunque algunas también podían ser peligrosas si no se usaban con cuidado. Piensa en las heridas de batalla, frecuentes en la vida vikinga. Para curarlas utilizaban ungüentos a base de hierbas, miel y grasa animal, una mezcla que, aunque hoy nos parezca un poco rudimentaria, tenía propiedades antibacterianas. Además de las hierbas, la sangre de animales y la orina también tenían su lugar en el botiquín vikingo. Suena asqueroso, ¿verdad? Pero recuerda, la comprensión de la medicina era muy diferente a la nuestra. Creían en el equilibrio de las fuerzas, en la conexión entre el cuerpo y el mundo espiritual. Los baños de vapor y las sangrías también formaban parte de sus tratamientos, aunque advirtamos, con resultados a veces impredecibles. Pero la medicina no era lo único peculiar en la época vikinga. Imagina, tú, un mundo donde la magia y la hechicería eran parte integral de la vida diaria. No hablamos de trucos de magia de circo, sino de creencias profundas sobre el poder de los dioses, de las runas y de la naturaleza misma. Para un vikingo, la línea entre el mundo real y el espiritual era mucho más difusa que para nosotros. Las volvas, mujeres con poderes de adivinación y sanación, eran figuras clave. Ellas interpretaban los sueños, leían las entrañas de los animales y comunicaban con el mundo de los dioses. Sus palabras eran ley, y sus pronósticos cruciales en las decisiones de guerra y de paz. Tú podrías haberlas visto en el campo de batalla, observando las señales divinas para guiar a tu clan. Las runas, esos símbolos antiguos, no eran solo letras. Para ti un vikingo representaban un lenguaje mágico, con el poder de invocar la suerte, la protección o incluso la maldición. Tú podrías haberlas tallado en madera, piedra o incluso en tu propia piel, buscando la bendición de los dioses o la protección contra los peligros del mar o de la batalla. Cada símbolo tenía un significado profundo, lleno de poder. Recuerda que para ti, la magia no era algo separado de la vida. Estaba entrelazada con cada aspecto, desde la cosecha hasta la guerra, desde la salud hasta la muerte. Era un sistema de creencias profundamente arraigado, una guía espiritual en un mundo duro e impredecible. Y para el vikingo más temido, la magia era una herramienta tan poderosa como su hacha. Pero la magia no se limitaba a hechizos. Tú, como un vikingo, dependías también de los oráculos para guiar tus decisiones. Imagina la tensión, una incursión crucial, un futuro incierto. ¿A quién acudirías? A las videntes, a las mujeres que, a través de la interpretación de sueños, la lectura de las entrañas de animales o el vuelo de los pájaros, pretendían descifrar el destino. Sus palabras, sus profecías, podían significar la diferencia entre la gloria y la muerte. Estas mujeres, a menudo consideradas chamanas o volvas, poseían un estatus especial. No eran solo adivinas, eran consejeras, portadoras de la sabiduría ancestral. Sus predicciones, aunque vagas a veces, inspiraban temor y respeto. Recuerda, en un mundo sin ciencia moderna, la conexión con el mundo espiritual era vital. La adivinación no era un juego, era una herramienta para navegar las complejidades de la vida vikinga. Piensa en la incertidumbre de una larga travesía en mar abierto. La dependencia de los dioses y la interpretación de los signos eran cruciales. Un oráculo favorable podía infundir coraje antes de una batalla o una tormenta. Una profecía desfavorable, por otro lado, podía sembrar el miedo y la duda. Pero ¿eran estas predicciones reales o simplemente una forma de manejar la ansiedad ante lo desconocido? La respuesta, amigo, sigue siendo un misterio envuelto en la bruma de la historia. Pero volvamos a la vida cotidiana. Tú, como mujer vikinga, tenías un rol fundamental, mucho más allá de lo que podrías imaginar. No solo te encargabas del hogar, tejiendo, cosiendo y cuidando a la familia, sino que también participabas en la agricultura, la pesca y la elaboración de alimentos. Imagina el duro trabajo diario, la fuerza que necesitabas para moler el grano, para tejer las resistentes telas que protegían a tu familia del frío. Era un trabajo agotador, pero esencial para la supervivencia de tu clan. Además, tu papel en la economía familiar era crucial.
Podrías participar en el comercio, intercambiando tus productos textiles o la comida que preparabas por otros bienes necesarios. Y no te olvides de la crianza de los animales, ovejas, cabras, gallinas. Tú eras fundamental en su cuidado, contribuyendo directamente al sustento de tu familia. No era una vida fácil, pero tenías un poder silencioso e innegable dentro de tu comunidad. Piensa en la responsabilidad que implicaba todo esto: la gestión de la casa, la crianza de los hijos, la producción de alimentos y bienes. Tu vida estaba lejos de ser ociosa. Era una vida dura, llena de desafíos, pero también llena de propósito. Eras el pilar fundamental de la familia vikinga, y tu trabajo, aunque a menudo invisible, era tan crucial como el de cualquier guerrero. Pero ¿qué pasaba con tus hijos? Desde pequeños, los niños vikingos aprendían las tareas propias de su sexo. Las niñas, a tejer, coser, cuidar del hogar y preparar alimentos. Tú, como madre, les enseñabas estas habilidades esenciales para su futuro, transmitiendo conocimientos y tradiciones de generación en generación. Imagina las horas dedicadas a la artesanía, el cuidado de las ovejas o la preparación de la comida para la familia. Eran tareas que te unían como familia y que formaban parte fundamental de la sociedad vikinga. Los niños, por su parte, recibían una educación más orientada a las actividades guerreras y la navegación. Desde pequeños aprendían a manejar armas, a navegar y a pescar, habilidades cruciales para su supervivencia en un mundo tan duro. La caza y la pesca no eran solo una fuente de alimento, sino también una forma de aprendizaje, de desarrollar destrezas y de fortalecer su cuerpo y su mente. El entrenamiento comenzaba desde la infancia, forjando a futuros guerreros y marineros. A pesar de las diferencias en la educación, ambos, niños y niñas, recibían una educación moral y espiritual basada en las creencias nórdicas. Las sagas y las leyendas se transmitían de generación en generación, moldeando su visión del mundo y sus valores. La familia era el núcleo de la sociedad vikinga, y la educación se impartía principalmente en el hogar, a través del ejemplo y la participación en las actividades diarias. Aprendían sobre honor, valentía, lealtad y respeto a los dioses. Y hablando de familia, ¿cómo era el matrimonio vikingo? Pues imagínate, nada de romanticismo como en las películas. Era más bien una cuestión práctica, una alianza entre familias. Tú, como futuro esposo, probablemente habrías tenido que pagar un precio a la familia de tu prometida, una especie de dote, a veces en forma de ganado o tierras. El matrimonio, además, solía arreglarse entre los padres, sin mucha participación tuya en la decisión. La fidelidad no era algo tan importante como en la actualidad. La poligamia era bastante común, sobre todo para los hombres con más recursos. Si bien la infidelidad femenina era castigada duramente, tú como hombre tenías más libertad en ese sentido. El divorcio también era posible, aunque generalmente requería de un acuerdo entre las familias involucradas y a veces incluso una compensación económica. Las mujeres vikingas tenían un papel importante dentro de la sociedad, aunque muy diferente al que conocemos hoy. Ellas tenían derechos sobre sus propias propiedades y podían incluso participar en el comercio. Dentro del matrimonio, la mujer se encargaba del hogar y la crianza de los hijos, pero también podía tener su propia influencia en las decisiones familiares y económicas. Recuerda que la posición de cada uno dependía mucho de su riqueza y estatus. Pero espera, ¿qué pasa si el matrimonio, esa unión tan pragmática, se va al garete? Pues en la era vikinga, el divorcio no era un tabú, aunque tampoco un picnic. Dependiendo de la situación, podías dejar a tu mujer, sí, tú podías, pero tenías que devolver la dote, esa cantidad de bienes que recibiste de su familia al casarte. Si no la devolvías, te enfrentabas a problemas serios, incluso violencia. Ahora, si era tu mujer la que quería largarse, la cosa cambiaba. Ella en principio no tenía la misma libertad. La ley vikinga, aunque flexible en algunos aspectos, tendía a favorecer al marido en estas cuestiones. Si ella te abandonaba, perdía la dote y además podía enfrentar consecuencias bastante desagradables, dependiendo de la severidad del jefe o líder de la comunidad. La infidelidad, por supuesto, era un motivo más que suficiente para el divorcio. Si te enterabas de que tu mujer te estaba poniendo los cuernos, tenías motivos de sobra para mandarla a paseo, aunque insisto, con la condición de devolver la dote. Pero ojo, la infidelidad masculina no estaba tan penalizada. La doble moral, ¿te suena familiar? Parece que a lo largo de la historia, algunas cosas no cambian mucho, pero el divorcio era solo una parte de la compleja vida legal vikinga. Imagina, amigo, un sistema legal basado en la compensación por daños,
el Wergeld. Si alguien te hacía daño, tu familia podía reclamar una compensación en base a tu estatus social. Un jarl, por ejemplo, valía mucho más que un simple campesino. Era un asunto bastante serio. Las leyes variaban según la región, claro. No era un código único para todo el mundo vikingo. Piensa en la cantidad de pequeños reinos y clanes que existían, cada uno con sus propias normas. Pero la venganza privada, aunque controlada, era algo común. Si alguien te mataba a un familiar, la justicia podía tomar un camino, digamos, menos formal. Los castigos podían ser brutales, desde multas económicas hasta la esclavitud, o incluso la pena capital. La ejecución podía ser pública y variada, decapitación, ahorcamiento, dependiendo del crimen y por supuesto del poder del ofendido. No era un sistema justo para todos, pero sí un sistema de orden, aunque a veces bastante sangriento. Pero espera, ¿qué pasa si no hay testigos? O si la evidencia es ambigua. Ahí entraba en juego el juicio por combate, una prueba de fe y de fuerza. Imagina a dos guerreros, enfrentados en un campo abierto, bajo la mirada de toda la comunidad, sus armas, sus escudos, la única ley que importaba en ese momento. El vencedor, declarado inocente, el perdedor, culpable, y quizás mucho peor. No era un juego, amigo. Era una cuestión de vida o muerte, un método brutal, pero aceptado para resolver disputas. Piensa en la presión, la tensión, la incertidumbre del resultado. Cada golpe, cada bloqueo, un juicio en sí mismo. El honor, la reputación, todo en juego en ese mortal baile de acero. Aunque parezca salvaje, este sistema tenía sus reglas. No era una pelea a muerte sin sentido. Había normas, árbitros, incluso segundos. Se establecían las armas permitidas, el terreno de combate, y se supervisaba que todo se desarrollara con cierta justicia. Recuerda, la justicia vikinga no era solo fuerza bruta, aunque a veces pareciera lo contrario. Pero volvamos a la escena del crimen, o mejor dicho, a la celda. Imagina por un momento que eres un vikingo, quizá un ladrón de poca monta o un enemigo capturado. Tu prisión, lejos de ser un castillo oscuro y húmedo, podría ser una simple cabaña de madera, quizá una bodega húmeda o incluso una cueva. El lujo no era precisamente una característica de las cárceles vikingas, ¿verdad? Las condiciones dependían mucho del delito y de la importancia del preso. Un simple ratero podría compartir una celda estrecha con otros, con poca o ninguna luz, durmiendo en el suelo duro, quizás con paja o pieles como cama. La higiene, como puedes imaginar, era prácticamente inexistente. El olor, bueno, mejor no lo imaginemos demasiado. Si eras un prisionero de guerra importante, la cosa podía cambiar un poco. Podrías tener una celda más espaciosa, aunque seguramente seguía siendo bastante básica. Quizás te permitieran tener algunas posesiones, aunque estarías vigilado constantemente. La libertad, por supuesto, seguía siendo un lujo inalcanzable. En resumen, la vida en una prisión vikinga no era precisamente un paseo por el Valhalla. Hambre, frío, enfermedad y la constante amenaza de violencia eran compañeros habituales. Escapada o muerte, esas eran las opciones más probables para la mayoría de los desafortunados que terminaban tras las rejas en la época vikinga. Una realidad bastante escalofriante, ¿no crees? Pero imagina ahora que eres un guerrero vikingo, un enemigo temible. ¿Cuál sería tu final? Para muchos la muerte no era un mero fin, sino un ritual. Dependiendo de tu crimen o tu estatus, la ejecución podía variar. A veces era rápida y brutal, una decapitación limpia con una hacha bien afilada, quizás en medio de un campo de batalla, ante la mirada de tus compañeros. Otras veces, la muerte era mucho más elaborada. Piensa en la hoguera, por ejemplo. No era solo una forma de eliminar un cuerpo, era una ofrenda a los dioses, un sacrificio. Te ataban, te arrojaban a las llamas, y tu espíritu se elevaba en el humo hacia el Valhalla, o quizás al oscuro reino de Hel. La muerte por fuego era un espectáculo, un evento comunitario, casi una fiesta macabra que celebraba la fuerza del guerrero. Pero existían métodos más creativos. ¿Alguna vez has oído hablar del Nidstang? Era una forma de ejecución particularmente cruel. Te colgaban de un árbol, desnudo y expuesto a los elementos, dejándote morir lentamente de hambre, sed y exposición. Una muerte lenta y humillante, reservada para los traidores o los enemigos particularmente odiosos. Así que ya ves, la muerte para un vikingo no era simplemente el fin. Era un evento, un ritual, un pasaje a otro mundo,
Un último acto en el gran drama de la vida vikinga, un espectáculo, a veces brutal, pero siempre memorable. Y dependiendo de tus acciones, podría ser un pasaje glorioso hacia el Valhalla o un descenso a las profundidades del inframundo. Pero la muerte no era siempre el final. A veces la información era más valiosa que la vida misma. Imagina que te capturan, un enemigo en manos de los más temidos guerreros. El interrogatorio comienza, y no será agradable. Los vikingos no eran conocidos por su delicadeza, y sus métodos para extraer información eran brutales. El miedo se convierte en tu compañero inseparable. Uno de los métodos más comunes era la privación sensorial. Te atan, te dejan en la oscuridad, sin comida ni agua durante días. El aislamiento, la falta de estímulos, quiebra tu voluntad. La presión psicológica es inmensa, te hace dudar de tu propia cordura. La falta de sueño te vuelve vulnerable, tu mente comienza a jugarte malas pasadas. Pero si la presión psicológica no era suficiente, existían métodos más directos. La tortura física era una realidad. Golpes, quemaduras, mutilaciones, todo era posible. La amenaza de la muerte, siempre presente, era el arma definitiva. Tus respuestas bajo el tormento podían ser la diferencia entre la vida y la muerte, o entre una muerte rápida y una agonía prolongada. Pero imagina ahora, tú escapando de ese interrogatorio. La noche te envuelve, el bosque oscuro te susurra leyendas de seres sobrenaturales. Hablan de los Draugr, guerreros muertos que regresan a la vida para proteger sus tesoros, sus ojos brillando con una luz fantasmal, sus manos huesudas aferrándose a sus armas. Te atreverías a cruzar su camino, y luego están las sirenas, no las criaturas marinas que conoces, sino seres femeninos que atraen a los marineros con su canto hipnótico hasta estrellar sus barcos contra las rocas. Contra las rocas, sus voces, dulces y engañosas, prometen riquezas y placer, pero solo esconden la muerte en las profundidades del mar. Podrías resistir su llamada, pero las historias más aterradoras hablan de los Huldufolk, seres ocultos que habitan en las montañas y los bosques. Se dice que son hermosos y enigmáticos, pero también capaces de causar enfermedades y desgracias a aquellos que los molestan. Su presencia se siente como un escalofrío en la espalda, un susurro en el viento, un presentimiento de peligro inminente. Te cruzarías con uno de ellos, pero esas leyendas no eran solo cuentos para asustar niños. Tú, huyendo en la oscuridad, podrías encontrarte cara a cara con un Draugr, un guerrero muerto que regresa a atormentar a los vivos. Imagina su mirada vacía, su piel pálida y fría, su aliento gélido rozando tu cuello. No es una visión agradable, ¿verdad? Y si la suerte te falla aún más, podrías toparte con un troll, una criatura deforme y brutal, habitante de las cavernas y los bosques más profundos. Su fuerza sobrehumana y su fiereza son legendarias. Las leyendas vikingas también hablan de las sirenas, hermosas criaturas marinas que con sus cantos hipnóticos atraían a los marineros a una muerte segura en las profundidades del océano. Piensa en sus voces etéreas, en el brillo seductor de sus escamas y en la fría e implacable agua que te espera si caes en su trampa. Y no olvidemos a los serpientes de mar, enormes criaturas marinas con escamas brillantes y colmillos afilados, capaces de hundir barcos con su poderoso cuerpo. Pero quizás lo más aterrador de todo sean los Huldufolk, seres ocultos que viven en las montañas y los bosques. Algunos dicen que son hermosos, otros que son deformes y peligrosos. Lo único que se sabe con certeza es que son escurridizos, capaces de volverse invisibles a voluntad y de causar grandes desgracias a aquellos que osan invadir su territorio. Así que si alguna vez te encuentras vagando por los bosques de noche, recuerda estas criaturas y ten cuidado con lo que escuchas en la oscuridad. Imagina que eres un vikingo, navegando en mares embravecidos. El miedo a lo desconocido es real, pero también lo es tu fe en los dioses y en la protección de los amuletos. Llevas un Mjolnir en miniatura, colgado de tu cuello, un símbolo del poder de Thor contra las tormentas y los enemigos. Crees firmemente que te protege de las fuerzas oscuras que acechan en las profundidades marinas y en la bruma de la noche. Tu esposa te tejió una pulsera con huesos de animales y runas protectoras, un hechizo tejido con hilos de lana teñida con plantas mágicas. Cada nudo representa una plegaria a las diosas, pidiendo su guía y protección en tus viajes. No solo te protege de las enfermedades, sino también de los malos espíritus que acechan en la oscuridad, esperando la oportunidad de robar tu alma. Los amuletos no son solo adornos, son una conexión con el mundo espiritual. Cada pieza, cada símbolo, tiene un significado profundo. Un diente de lobo,
para la valentía, una piedra de ámbar, para la buena suerte, una pluma de cuervo, para la sabiduría. Tú, como buen guerrero, llevas contigo estos objetos, confiando en su poder para guiarte y protegerte en cada batalla y travesía. Pero la protección no solo reside en los objetos. Los hechizos, susurrados al viento o grabados en madera, también son poderosos. Recitar las runas correctas antes de una batalla, o realizar un ritual para pedir buena caza, era tan importante como afilar tu espada. Y tú sabes que la fe y la magia van de la mano, y que la protección de los dioses es esencial para sobrevivir en este mundo brutal y misterioso. Pero, ¿qué pasaba después de la muerte para un guerrero vikingo como tú? No era simplemente el fin. Creían en un más allá dividido en dos reinos, Valhalla y Hel. Valhalla, el paraíso de Odín, reservado para los guerreros que morían con honor en batalla. Imagínate, un gran salón donde se celebra un festín eterno, con cerveza ilimitada y la compañía de los mejores guerreros que jamás existieron. Un lugar de gloria eterna, donde las batallas se libran por diversión y la vida es una fiesta sin fin. Pero no todos los vikingos iban a Valhalla. Si morías de enfermedad, de vejez o en una batalla deshonrosa, tu destino era Hel, el reino de la diosa del mismo nombre. Hel no era exactamente un infierno de fuego y azufre, sino un lugar sombrío y frío, un reflejo de la muerte misma, un lugar de oscuridad perpetua, donde la alegría es desconocida y el sufrimiento es constante. Un destino menos glorioso, pero igual de inevitable para muchos. La creencia en Valhalla y Hel influía profundamente en la vida de un vikingo. La búsqueda de la gloria en batalla no era solo por el botín o la expansión territorial, sino también por la promesa de un lugar en el salón de Odín. Morir con honor era el objetivo final, la clave para asegurar un lugar en el paraíso vikingo. Incluso los amuletos y runas que llevabas tenían el propósito de protegerte y guiarte en tu camino hacia Valhalla, o al menos mitigar el sufrimiento en Hel. Pero su influencia, amigo, no se quedó solo en leyendas. Piensa en la navegación. Los vikingos eran maestros marineros, sus barcos largos y robustos abrieron rutas comerciales y expandieron el conocimiento geográfico de Europa. Sus técnicas de construcción naval, su capacidad de navegar a través de mares tormentosos, dejaron una huella imborrable en la historia marítima. Y eso lo vemos aún hoy. Su lenguaje, el nórdico antiguo, aunque ya no se habla como lengua materna, dejó rastros en muchos idiomas modernos. Palabras que usamos a diario, en inglés, en francés, incluso en español, tienen raíces vikingas. Piensa en eso, tu idioma, en parte, es un eco de sus conquistas y exploraciones. Y su arquitectura, ¿la recuerdas? Esas construcciones de madera, tan resistentes, tan funcionales, influyeron en la forma en que se construían casas y edificios en diferentes partes de Europa. Su legado arquitectónico se ve reflejado en la solidez y la sencillez de muchas estructuras históricas, un testimonio silencioso de su ingenio. Incluso en el arte y la mitología, su impacto es innegable. Sus historias, sus dioses, sus leyendas, alimentaron la imaginación de generaciones posteriores, influenciando la literatura, el cine y las artes visuales. Personajes y narrativas vikingas siguen cautivando al mundo, un testimonio de su perdurable legado cultural. Pero ¿qué pasó con esos temibles guerreros? La era vikinga no terminó de golpe, ¿verdad? Fue un proceso gradual, amigo. Imagina la lenta erosión de su poder. El cristianismo, por ejemplo, empezó a extenderse, cambiando las creencias y las estructuras sociales. Muchos jefes vikingos se convirtieron, perdiendo parte de esa ferocidad legendaria que los caracterizaba. Aquellos rituales paganos, tan importantes para su identidad, fueron lentamente abandonados. La consolidación de reinos más poderosos en Europa también jugó un papel clave. Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico se fortalecieron, reduciendo las oportunidades de incursiones y saqueos. Piensa en las defensas mejoradas, en los ejércitos más organizados, capaces de repeler los ataques vikingos con mayor eficacia. Sus incursiones, antes tan comunes, se volvieron cada vez más arriesgadas y menos rentables. El cambio climático también tuvo su impacto, afectando la agricultura y la navegación. Inviernos más duros y veranos más cortos dificultaron la vida en las zonas nórdicas, reduciendo la producción de alimentos y afectando las rutas marítimas. Recuerda que la vida vikinga dependía en gran medida de la agricultura y el comercio marítimo. Cualquier alteración en estos aspectos tenía graves consecuencias. Pero la imagen del vikingo sanguinario no cuenta toda la historia, ¿verdad? Piensa en los tesoros que dejaron atrás. Hablamos de barcos enteros repletos de objetos, no solo armas,
sino también joyas de oro y plata increíblemente elaboradas, cuentas de cristal y objetos de uso cotidiano que nos revelan su vida diaria. Muchos de estos objetos fueron encontrados en tumbas, ofrecen una ventana única a su cultura y sus creencias. Imagina la escena: arqueólogos desenterrando un barco vikingo lleno de objetos que han permanecido ocultos durante siglos. Espadas con intrincadas tallas, hachas de batalla y cascos adornados con cuernos, aunque eso sí, esos cuernos son más leyenda que realidad. Pero también encontraremos peines de hueso finamente tallados, dados de juego y piezas de ajedrez que nos muestran un lado más íntimo de estos guerreros. Estos descubrimientos arqueológicos no solo nos dan objetos preciosos, sino que también nos ayudan a reconstruir su historia. Cada pieza, cada runa grabada en un amuleto, cada herramienta o arma, cuenta una historia fascinante. Es como viajar en el tiempo, conectándonos con una cultura que, a pesar de su ferocidad, también tenía una rica vida social y artística. Gracias a estos tesoros, podemos entender un poco mejor quiénes fueron realmente los vikingos. Pero esos tesoros no aparecieron de la nada, ¿verdad? Imagínate la vida diaria en un asentamiento vikingo. Tú viviendo en una pequeña aldea junto al fiordo, con casas de madera y techos de paja, rodeadas por corrales para el ganado. El olor a humo de las hogueras y el salitre del mar, un aroma constante en tu vida. Las mujeres tejiendo, preparando comida, cuidando a los niños mientras los hombres reparaban barcos o se preparaban para alguna incursión. La agricultura era fundamental. Cultivabas cebada, centeno y avena, y criabas animales, ovejas, cabras, cerdos y vacas. La pesca era otra fuente vital de alimento. Recuerda esos días largos de verano, las noches cortas y llenas de actividad, la comunidad trabajando junta, celebrando fiestas y ritos paganos bajo el cielo estrellado. La vida era dura, pero también había un fuerte sentido de comunidad y camaradería. Piensa en las casas largas, donde varias familias vivían juntas, compartiendo el espacio y el calor del fuego. Las herramientas eran sencillas pero eficientes: hachas, cuchillos, arados de madera. El comercio también jugaba un papel importante. Tú mismo podrías haber intercambiado productos agrícolas, pieles o pescado por herramientas de hierro o textiles de otras regiones. Una vida simple pero con sus propias complejidades y desafíos. Pero esos tesoros, ¿quién los conseguía? Hablamos de líderes vikingos, figuras legendarias envueltas en brumas de misterio y hazañas épicas. Piensa en Ragnar Lodbrok, el legendario rey vikingo, cuyas sagas hablan de incursiones audaces y batallas implacables. Su historia, mezcla de realidad y leyenda, lo presenta como un estratega brillante y un guerrero implacable, un hombre que sembró el terror en las costas de Europa. Luego está Rollo, hermano de Ragnar, cuya astucia y ambición le llevaron a conquistar territorios y a establecerse como un poderoso duque normando. Su figura, a diferencia de la legendaria violencia de Ragnar, se caracteriza por su pragmatismo y su capacidad para tejer alianzas, un ejemplo de cómo la adaptación y la diplomacia podían ser tan efectivas como la fuerza bruta en el mundo vikingo. Pero no todos los grandes líderes vikingos eran reyes o duques. Bjorn Ironside, hijo de Ragnar, era un explorador audaz que se aventuró por el Mediterráneo, dejando una estela de conquistas y leyendas. Imagina sus viajes, la emoción de la exploración, el choque de culturas, las historias que recogía y que a su vez se convirtieron en parte del mito vikingo. ¿Qué aventuras vivió realmente? Eso es algo que la historia aún intenta descifrar. Pero ¿quién era ese vikingo tan temido? Hablamos de Bjorn Ironside, hijo de Ragnar Lodbrok. Imagina un hombre imponente, con una cicatriz que recorre su rostro, testigo de incontables batallas. Su nombre resonaba con terror en las costas de Europa, un líder nato, astuto y despiadado en el campo de batalla, capaz de inspirar lealtad feroz en sus hombres y pánico en sus enemigos. Su historia está tejida con leyendas, pero su legado es innegable. Bjorn no solo heredó la valentía de su padre, sino también su ambición. Conquistó territorios en el Mediterráneo, dejando una estela de destrucción y admiración a partes iguales. Piensa en él surcando los mares en su dracar, un gigante de madera que surcaba las olas, llevando la leyenda vikinga a nuevas tierras. Sus incursiones eran legendarias, sus victorias resonaban en las sagas que se cantaban alrededor de las hogueras. Su legado trasciende las batallas y las conquistas. Bjorn se convirtió en un símbolo del poder vikingo, un ejemplo de liderazgo y ferocidad. Sus tácticas militares, su astucia y su valentía se convirtieron en temas recurrentes en las sagas y leyendas nórdicas. Incluso hoy, su nombre evoca la imagen de un guerrero formidable,
un líder que marcó una época. Espero que te haya dado escalofríos conocer la vida de este temible vikingo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció lo que viste? Déjamelo en comentarios.